Buenas noches, quiero darles la bienvenida a la cátedra abierta que vamos a tener en la noche de hoy sobre el cuestionario multifásico de personalidad de Minnesota. Nos acompaña el doctor Pedro Garzón. Él es psicólogo clínico con doctorado en neurociencias cognitivas aplicadas y tenemos el gusto de tenerlo esta noche entre nosotros. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Pedro para que comencemos la cátedra abierta. Él va a hacer la presentación del cuestionario y al final va a haber un espacio para socializar el tema que él va a exponer sobre las preguntas o inquietudes que surjan en torno a este tema. Entonces le doy la palabra al doctor Pedro. Aló, ¿me oye? Sí, te escuchamos, Pedro. Aló, ahí me están oyendo. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Buenas noches acá en Colombia. La verdad, es muy grato tener que nos encontremos en este espacio para hablar un poco acerca de este interesante inventario que tiene múltiples, y le digo múltiples aplicaciones, y les invito a que realmente lo tengan en consideración en sus evaluaciones. Es un instrumento que tiene unos grandes beneficios, aparte de eso que finalmente tiende a ser un inventario económico en muchos aspectos, es de lápiz y papel. Bueno, y ahorita pues también está sistematizado, gracias a las nuevas tecnologías. Y entonces los invito un poquitico a que disfruten un poco este espacio, que va a ser un poco más aplicativo. ¿Sí? Yo pienso que la teoría la pueden ustedes adquirir leyendo, que ustedes la pueden ver ahí en la web, van a ver mucha información, esto no es ningún secreto, pero sí la parte aplicativa es lo que me interesa también transmitirle. Bueno, espero todos me estén escuchando y todo ande muy bien allí. Estamos bien, ¿verdad? Sí, ¿Hola? Ok, muy bien. Eh, una de las cosas importantes que quiero decirles con respecto al inventario multifásico de personalidad es que permite hacer varias evaluaciones y llevar varios rastreos, sobre todo, no tanto de la personalidad, aunque inicialmente fue concebido como la parte de personalidad, es más aplicado hacia la parte de lo que llamaríamos detectar cuadros clínicos y yo oriento más hacia la salud mental de manera un poco general. ¿Eso qué significa? Esto significa que nosotros podemos determinar si la tendencia de un paciente puede llegar a ser psicótica o no. Y esto ya es algo importante. O la tendencia de un paciente es a ser neurótico. Recuerden un poquitico esas características que hemos tenido muchas veces, en donde hablamos de lo psicótico como un cuadro clínico con dificultades en el procesamiento de información, ya con algunos síntomas negativos positivos y todo aquello que caracteriza el área específica que tiene que ver ya con la salud mental y más directamente con la psiquiatría. Entonces, la aplicación va por ahí. Otro elemento importante que quiero que consideren el inventario multifásico de la personalidad MMPI2 es que lo encontramos también validado en la población española y en nuestros contextos nos sirve muchísimo también. Y esa versión nos ayuda bastante a detectar, como les cuento, estos tipos de cuadros clínicos que muchas veces se vuelven altamente patológicos. En el ámbito jurídico lo utilizamos, se utiliza mucho para poder determinar si un paciente está haciendo algo como el fingimiento, ¿no? Muchos pacientes comienzan a fingir enfermedades o alteraciones que por alguna razón el abogado desea saber qué tan cierto es y qué tan cierto no es. Como tiene una alta confiabilidad y una alta validez, eso nos ayuda enormemente en el beneficio.
Otro beneficio general que me parece a mí, y yo no sé ustedes como psicólogos allá en formación, de pronto han visto, sirve para la formulación de casos clínicos. Es decir, el beneficio es saber si algunos de los elementos que yo considero en mi cabeza como hipótesis de mi paciente podrían ser de alguna manera objetivizados. Al objetivizarlos con el inventario multifásico de la personalidad, nos permite darle mayor validez, perdóname, a nuestras intervenciones clínicas. Aparte de eso, que dadas algunas circunstancias que los pacientes se involucren, así sean en comportamientos de tipo antisocial o algunas alteraciones o enfermedades que tengan que ver con psicosis o aspectos altamente incapacitantes, también nos va a dar muchas luces. Bueno, hasta ahí soy claro. Sí, ok, Sí, ok, muy bien, sí, muy bien. Sigamos. Un nombre original, allí lo encuentran ustedes. Recuerden que esto fue hecho para la Segunda Guerra Mundial cuando tenían tantas dificultades con personas en combate y personas que tenían algunas dificultades, digamos, de nivel de enfermedad mental y después fue adaptado en España por allá para este año que ustedes alcanzan a ver aquí en la presentación. Y es algo que quiero que consideren porque resulta que ya tenemos ese inventario, o lo tenemos ya de tiempo atrás en habla hispana. La aplicación va a ser para, discúlpeme, la aplicación va a ser para personas entre 60, perdón, para personas entre 19 y 65 años y más o menos la duración está entre 60 a 90 minutos. Una de las primeras sugerencias que les quiero dar a ustedes es que aunque dice, habla de aspectos de la personalidad, ¿sí? Yo lo que les quiero decir es que sí permite evaluar algunos rasgos de personalidad, pero hay otro inventario mucho más fino que les puede dar a ustedes mayores posibilidades. Y es el inventario Millon. Millon se escribe, ¿no? El inventario Millon es un inventario que está orientado específicamente a ello y eso nos puede dar mayores posibilidades. Sin decirles que nos da algunas posibilidades de poder determinar algunos aspectos de la personalidad. También les cuento que tiene, digamos, cuatro grupos de escalas, unas básicas, y ahí en esas básicas vamos a mirar cómo podemos encontrar un cuadro psicótico, no, que podemos encontrar allí una enfermedad mental y cuáles alteraciones podemos discriminar. Algunas alteraciones, algunas escalas de contenido que son, digamos, subescalas que se agregaron. Inicialmente el MMPI, el básico, el original de 1940, fue un cuestionario que solamente permitía discriminar las variables básicas como esquizofrenia y otras más. Pero este inventario MPI-2 nos trae un enriquecimiento enorme, enorme, de varias subescalas. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, mire que nos habla de escalas de contenido y escalas suplementarias. Entonces, tenemos, recuerden, perdón, un poquito de disfonía. Tenemos escalas básicas, escalas de contenido y suplementarias. Van a encontrar ustedes que las escalas de contenido se parecen mucho a las suplementarias y es ratificando en algún momento en la alteración comportamental que las personas tienen. Si hablamos de personalidad, yo quiero decirles que yo me adhiero un poquitico a definiciones anteriores, tal vez del DSM-4, DSM-3, en donde hablamos de creencias, pensamientos y actitudes que tienen las personas que se vuelven muy rígidas y se pueden determinantes en las personas cuando ya en la etapa adulta las mantienen. Y si hablamos de eso, sabemos que se pueden modificar. Entonces, uno de los elementos importantes también que les quiero transmitir con este tipo de cómo aplicarlo y qué hacer, es la sugerencia general de que si ustedes evalúan, por favor están, digámoslo, si me lo pueden ver así, no lo quiero ver tan dogmático, pero sí en la obligación de dar una retroalimentación al paciente y preguntarle si específicamente eso es lo que le pasa al paciente. O sea que tenemos la responsabilidad de evaluar y al evaluar comentar al paciente. Es importantísimo y obviamente generar un informe de esta información. Entonces no nos quedemos solo con evaluar, por favor, porque a veces no tiene sentido solo evaluar y de pronto emitir un concepto y se acabó.
yo creo que la persona que nos paga una evaluación de estas o está sujeta a la evaluación debe tener como mínimo la posibilidad de decir, venga, vamos a, quiero entender qué pasa, por favor explíqueme qué fue lo que usted encontró, doctor. Y así es que yo manejo toda esta parte aplicativa. Entonces, mire que son tips, elementos que se van viendo poco a poco, algunos, digamos, elementos importantes que les puede servir mucho. Lo otro es que hay un grupo también de validez y de otras escalas adicionales que ustedes ya luego van a ver, pero la validez es muy importante porque eso lo podemos ver desde la parte de lo que llamaríamos las escalas, la prueba como tal. Entonces, esta es como partecita de la historia de lo que es el MMPI-2 y sigue siendo un inventario válido, sigue siendo un inventario con alta validez y obviamente dentro de todos los parámetros de pruebas que tenemos una prueba muy interesante con respecto a eso. Y generalmente se han conservado los 567 ítems, por eso dura entre 60 a 90 minutos. Pero ojo con esto, dentro de la aplicación no podemos exigir que el tiempo sea el preciso, o sea, ese tiempo no es el obligatorio, esta prueba no tiene tiempo. Eso quiero que lo consideren porque es muy importante también dentro de lo que llamaríamos características generales, aplicación. Ya sabemos que el paciente, pues obviamente su celular, pues tiene que tenerlo en silencio. Todo lo que ustedes podrían saber con respecto a la aplicación. Yo lo aplico ya sistematizado. Algunos momentos las personas lo pueden aplicar digamos, con lápiz y papel, pero es muy dispendioso. Entonces la sugerencia es que si lo van a adquirir, que lo vende TEA Ediciones, por favor consíganlo sistematizado porque les va a ahorrar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Yo recuerdo haber calificado un MMPI original perdón, inicial del original, que le llamamos ahí el inicial, y les cuento que me demoré bastante en calificarlo, más o menos unas 2 horas, entonces les sugiero que lo consigan sistematizado. Los fundamentos del MVPI, ¿cierto? Hay aplicación práctica a los problemas clínicos que requieren evaluación de la personalidad, ¿cierto? Claro, es importante entender que algunos de los pacientes nos presentan alteraciones comportamentales y ellos dicen, yo me voy a volver loco, doctor. ¿Será que sí? Entonces yo le digo, mira, yo te estoy viendo un poco confundido. Creo que estás teniendo algunas dificultades pensando en que te vas a volver loco. ¿Qué tal si lo comprobamos? Entonces, ahí les digo, mira, hay una posibilidad de hacer esta aplicación de estas pruebas y nos pueden servir para saber si realmente lo que te pasa en tu cabecita, pues por supuesto, tiene que ver con enfermedad mental o no. Y pues básicamente es como mirar que no solamente es hablar de enfermedad mental, de volverme loco, sino entender qué está pasando y poder modificar algunos comportamientos. Algunas frases enunciativas con el mejor medio de obtener información del sujeto allegados, eso hace referencia a cosas muy sencillas. Vea, por ejemplo, en el inventario hay una pregunta única, primera que dice, me gustan las revistas de mecánica. Esa persona contesta falso, verdadero, y entonces los enunciados son muy sencillos. Lo otro es, a veces siento ganas de maldecir. Otro es, rara vez me preocupo por mi salud. Nunca he tenido dificultades a causa de mi comportamiento sexual. Y así se va desarrollando el inventario con preguntas muy sencillas, ¿sí? Y de alguna manera, esto es importante también, ¿no? No lo olviden, son frases muy sencillas y hay que decirle al paciente que es muy sencillo. Yo generalmente recomiendo que si ustedes van a evaluar personalidad, como lo sugiere este inventario, yo les sugiero que lo tengan también unido a una prueba que llama el Milon, el Millon, porque se escribe Millon, no se pronuncia Milon. El Milon es una prueba de personalidad que les puede favorecer enormemente afinar un poquitico más el diagnóstico, ¿sí? Contribuye al diagnóstico, eficaz y de poco coste, realmente es económica, puntuaciones simples y sencillas, mide variables comunes en la práctica psiquiátrica y aporta una medida de colaboración del sujeto, capacidad de percibir el entorno sin poner demandas en él. Es decir, él comienza a evaluar su entorno y entonces de alguna manera, recuerden este concepto también importante, logramos hacer una evaluación tal vez tendiendo hacia la ecología.
aunque no está diseñada ecológicamente para poderla aplicar, es decir, que evalúe entornos, sí nos favorece en algún momento conocer un poco qué está pasando alrededor del paciente, porque nos evalúa, por ejemplo, algunos aspectos de familia. Miren, toda esta información, discúlpenme la cargada de la diapositiva, pero es que los quiero motivar para que ustedes, por favor, revisen el documento que les compartí o que el profesor les puede compartir, porque de allí saqué toda esta información que me pareció valiosa. Viene muy bien detallada para que no la pierdan, ¿sí? ¿Qué se busca, qué se buscó con la revisión del MVPI original para pasarlo al MVPI 2? Modernizar los ítems que ya alguna vez estaban obsoletos y adaptarlos a situaciones actuales y problemas actuales. Asegurar la continuidad con las escalas clínicas y algunos suplementarios del MPI original también, pues obviamente por eso nos encontramos con las originales, y desarrollar nuevas escalas que evalúen problemas que no se podían analizar con el MPI original. Y se elaboraron algunos baremos apropiados para adultos y adolescentes. Entonces, mire, también existe el MVPI-A adolescentes. Este también está sistematizado y les puede dar rastreo de algunas alteraciones a nivel de tipo mental en adolescentes, ¿eh? Entonces les recomiendo que también revisen porque la prueba también está diseñada para adolescentes con ítems muy similares a estos, pero ya ajustados a la población. Otra de las cosas importantes es que evalúa los cambios de las escalas originales, recoger un conjunto de amplios de datos clínicos que permitan evaluar los cambios de las escalas originales y validar las nuevas escalas. Entonces, se hizo un rastreo, se aleatorizó la población y todas estas cosas que a nivel investigativo se dieron y se encontró, obviamente, qué escalas estaban concordando con la población actual, con la población que se evaluaba, y eso es un avance interesante en el inventario, ¿sí? Ahora, les voy a hablar de las escalas de validez porque son supremamente importantes en la prueba como tal, ¿sí? Las escalas de validez son importantes porque esas escalas de alguna manera les van a permitir a ustedes entender si la prueba se puede calificar, si no se puede calificar, etc. Yo no soy una persona experta en la psicometría, pero conozco obviamente el inventario porque lo manejaban algunas cosas. Así que si algunas preguntas obviamente salen de mi comprensión o de mi capacidad de entender el inventario, pues lo remitimos a un libro muy interesante que luego finalmente lo recomiendo. Luego las escalas clínicas de contenido y suplementario. Entonces tenemos escalas de validez, que es las que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Miren, las escalas de validez es muy importante tener en cuenta esto que se llama interrogantes. Cuando ustedes apliquen la escala, ustedes se van a dar cuenta que existe una escala que se llama, una parte de la escala que se llama interrogantes. ¿Qué es lo importante de ella? Ahorita lo miramos en otra diapositiva. Pues lo importante es que ustedes le tienen que sugerir al paciente que por favor trate de no dejar ninguna escala en blanco, porque a veces ellos tienen que hacerlo porque no saben qué contestar, y que por favor al final de la jornada, si tienen alguna escala en blanco, algún ítem en blanco, disculpen, no escala sino ítem, por favor que se lo digan a ustedes para que ustedes puedan darle a entender al paciente o hacerle entender de qué trata la pregunta. Generalmente en mi práctica me ha pasado que los interrogantes que ellos dejan, los dejan porque no comprenden la pregunta. Entonces uno se la lee con ellos, les explica de qué trata y deja que ellos contesten según su criterio. Otro elemento importante es, miren, vayan anotando este tipo de elementos importantes porque estos no se los van a decir a ustedes muchas veces cuando se trate a veces de la psicometría. Digamos que yo les trato de transmitir un poquitico lo que es mi experiencia clínica, aunque obviamente sí dicen, por favor, deje el mínimo de interrogantes porque la prueba es inválida, pero lo importante es que entiendan cómo puedo yo solucionar ese impasse. Y me ha pasado con muchos pacientes, entonces tienen que estar al ladito ahí, posiblemente diciéndole, mira, ¿cómo vas? Oye, ¿qué pasa? Porque esta prueba cansa un poquito porque son muchos ítems. Mi sugerencia cuando ustedes evalúen un paciente, debido a que es una prueba bastante elevada, es que por favor ustedes acudan a estar ahí al ladito, a motivar al paciente, a tener un auxiliar de pruebas que les diga, no, ¿cómo vas? Oye, ¿qué pasa? Porque esta
paciente, este tipo de pruebas requiere un poquitico de motivación también. La L de mentira es otra escala de validez que nos va a decir hasta qué punto el paciente ha sido coherente con las cosas y de pronto el paciente nos está ocultando. Pero recuerden una cosa es que yo les hable de las escalas de validez, todas estas, y otra cosa es que una sola diga cosas, una sola no dice cosas. Esto es un contexto, por favor. No vayan a pensar que si la L de mentira le salió elevada, entonces el paciente es un mentiroso, no porque es un juicio de valor. No podemos hacer eso, solo que es una escala específica para ver qué está pasando con respecto a la prueba. La incoherencia es que, miren, muchos de los ítems los pacientes van a decir, ay, pero eso me lo preguntaron antes. Ah, pero yo me acuerdo que lo vi antes. Claro, recuerden que esa es una forma de dar confiabilidad a la prueba, pero les voy a decir que tengan muy presente, por favor, que esta escala de incoherencia muchas veces tampoco solita dice las cosas, hay que relacionarla con estas dos para que podamos ver si el perfil de alguna manera se puede calificar. La incoherencia es porque el paciente no se acuerda que calificó al comienzo de la prueba, porque salió la primera pregunta, y pues él muchas veces tiende a devolverse. Entonces, por favor, se le sugiere que el paciente no se vuelva, sino siga contestando. El factor corrector nos permite de alguna manera darle mayor sentido estadístico a la prueba y darle mayor confiabilidad porque nos corrige, nos sube, nos baja algunos de estos dos perfiles y eso nos ayuda un poco a darle mayor objetividad. Esto que ven a ustedes acá que se llama FB posterior, TRIN, inconsistencias de respuesta verdadera e inconsistencias de respuestas variables, es otras subescalas que tienen que ver con la confiabilidad. No quiero aburrirlos con esto. Esto no es una cuestión esta no es una charla estadística, ¿ok? Entonces no me voy a detener en decirles, mire, FB posterior fue encontrado con tantas personas, significa tales cosas. Lo único que les estoy diciendo es que esta prueba es tan bonita, es tan buena, es una prueba para aplicar que le da a ustedes la posibilidad de saber hasta dónde realmente el paciente puede haber falseado la prueba. Recuerden que uno de los sesgos que nosotros tenemos ahí que romper es el hecho de que el paciente se comporte tal y como quiere el experimentador o el evaluador. Y ese sesgo se rompe cuando en algún momento logramos este tipo de evaluaciones. Entonces, ténganlos muy presentes, por favor, porque sí les voy a pedir que de manera clara, ética y adecuada, por favor, lo revisen. No es evaluar por evaluar, es tener la capacidad de saber y discriminar con otras cosas más de la historia clínica, etcétera, si estos resultados son válidos, si realmente lo son o no, y estas escalas les van a permitir encontrar ese tipo de objetividad. Miren ahorita, sí, miren, quiero que se concentren en esto porque así fue que fue concebido el inventario inicial. Yo recuerdo haber tenido como todas estas plantillas que eran 10, entonces tener que calificarlas a mano y tener que hacer un montón de cosas con respecto a ellos. Algunos de ustedes posiblemente la conocieron y se dieron que es así. Pero esta esta nueva forma de calificarla es muy interesante porque la parte sistematizada nos favorece mucho el cambio, la evaluación. La primera escala que habla es de hipocondría o hipocondriasis y se describe como HS. Esta escala mide algunas alteraciones cuando el paciente tiene tendencia a la hipocondriasis, pero sobre todo, miren esto que yo he encontrado a mis pacientes. Muchos de mis pacientes tienen hipocondriasis y entran en un cuadro de tendencia de tristeza y entran en un cuadro de tendencia de esto que se llama psicastenia, que tiene que ver más con desorden obsesivo compulsivo. ¿A qué les llevo yo a ustedes? A que muchos de los pacientes que tienen tendencia a hipocondriasis elevada, que es una calificación de 65, ya les muestro en una prueba aplicada a mis pacientes, tienen la tendencia a tener elevados niveles de depresión y elevados tendencia a la psicastenia. Esto en conceptos clínicos quiere decir que el paciente rumia enormemente sobre sus enfermedades, puede tender hacia la tristeza por la rumiación y posiblemente tiene pensamientos obsesivos de todas estas cosas que le pasan. Entonces miren el inventario cómo se comporta de una manera interesante porque les puede favorecer a ustedes entender por qué un estado emocional se da y es una explicación que es interesante darle al paciente. Otro elemento importante que pasa tiene que ver con pacientes con histeria de conversión. Recuerden que hay veces en que el paciente por muchas razones pierde el control, se desregula
regula emocionalmente y posiblemente es un paciente que tenga cuadros que uno dice, ah, bueno, esto es psicótico, esto para dónde va, hacia dónde se orienta, y podemos tener un paciente con la histeria de conversión característica y descrita en algunos manuales de patología. La desviación psicopática generalmente está acompañada, como ustedes lo saben, de rompimiento con las normas, de conductas antisociales, de dificultades que tiene el muchacho de adaptarse al contexto, bueno, etcétera. Ese tipo de comportamientos también los arroja, discúlpeme, ese tipo de comportamientos también los arroja el MPI-2. Masculinidad, femeninidad. Mira, aquí hay una cosa interesante para que ustedes lo miren. Digamos, con este inventario, según parece, aunque eso no está muy descrito en la literatura, podemos determinar si una persona tiene tendencia hacia el estilo de vida gay. Podría ser en hombres, podría ser, ¿ok? Pero no estamos diciendo que sí pase, por favor, para que lo tengan muy claro. En las mujeres, el criterio, porque recuerden, hay dos tipos digamos, de formas de calificar este inventario, o digamos, de dos aplicativos, si lo llamamos así, y es que hay dos software, el software para hombres y el software para mujeres, pero es el mismo inventario, solo que el software construido para mujeres, pues tiene algunos baremos diferentes bajo ciertas características y se comporta de alguna manera diferente. Pero yo les voy a decir una cosa, mire, es muy importante que para las mujeres ese criterio tampoco está en discusión. Parece ser que las mujeres que puntúan alto en este criterio de femeninidad son mujeres que son muy fuertes, son mujeres que no se varan por nada y son mujeres que son capaces de organizar, digamos, un carro con solamente utilizar una hebilla o utilizar algún arreglo que ellos utilizan, digamos, en su cabello o utilizar un ganchito. Entonces son mujeres muy hábiles para desarrollar comportamientos que se esperan que sean solamente de los hombres, pero eso no indica que tengan tendencia hacia la orientación lésbica o algo así. Entonces, quiero que tengan en consideración este tipo de cosas que he venido leyendo, pero por favor con mucho cuidado. Es demasiado cuidadoso esto, pero en algunos pacientes sí me ha dado resultados, sí me ha dado la evaluación. Es decir, yo les aplico esto y le digo personalmente, digo, oye, mira, hay una tendencia hacia este tipo de cosas, pareciera que algunos criterios apuntan a que tú eres una persona orientada hacia elementos femeninos y te gusta ese tipo de, digamos, te atrae en algún momento. ¿Eso pasa contigo realmente o no pasa, cierto? Entonces, a algunos pacientes sí, y si uno no quiere como importunar la cosa y decir, no, yo cómo le voy a decir eso, pues usted lo van viendo en el transcurso de su evaluación y el paciente comunicará si tiene orientación gay por algún momento. Ojo, porque esto puede llegar a estigmatizar personas y eso tampoco es así, porque no sabemos realmente si esos estudios son válidos y si algunas cosas son ciertas. Los pacientes también se portan paranoides y hay una tendencia hacia la paranoia, otra tendencia es hacia el desorden obsesivo compulsivo, como les contaba. Hay otro criterio hacia la esquizofrenia porque evalúa, digamos, síntomas positivos y negativos. Y un criterio hacia la hipomanía con alguna tendencia, obviamente, hacia el trastorno afectivo bipolar. Pero es hipomanía como tal, ¿no? Descrita como la capacidad que tienen las personas para comenzar a hacer muchas cosas a la vez, sentir que no son productivos y sentirse altamente, digamos, motivados por muchas actividades. Así se lo escribo yo a mis pacientes. Por eso les digo que no me vuelvo un poco técnico porque me vuelvo aburridor, pero sí, obviamente, sí quiero que consideren que esto se le puede escribir, explicar digamos, en un lenguaje muy sencillo al paciente. Y la tendencia a la introversión social, me he encontrado con mis pacientes que ellos tienen mucha tendencia a tener bajas habilidades sociales. Entonces, miren el inventario cómo se comporta, yo lo oriento hacia la parte comportamental, cognitivo y etcétera, que tiene que ver con pensamientos y creencias, pero des en cuenta que este mismo inventario nos va a favorecer muchas cosas. Bajo estas características se ideó un índice que se llama el índice Goldberg. Luego más abajito lo van a ver. Y el índice Goldberg me puede decir a mí si efectivamente los pacientes tienen tendencia a psicosis o a neurosis. El hecho de que yo comience a ver los puntajes ahorita lo miramos en una prueba, ustedes van a encontrar cómo podemos discriminar si un paciente tiene tendencia hacia lo psicótico o no. Eso es un truquito que es interesante dentro de esta prueba y ese índice es muy confiable, la verdad. Luego les explico cómo es.
Miren las escalas de contenido, son escalas que son altamente interesantes para ustedes que quieren intervenir en los pacientes. Esa escala, mire la escala de miedos, ¿sí? Temores de los pacientes que tienes y esto nos puede ayudar mucho a saber en qué pasa con el paciente, tendencia a la obsesividad, a depresión, preocupaciones por la salud, pensamiento extravagante que está muy relacionado con la parte de esquizofrenia allí y la obsesividad y la depresión con tendencia hacia la depresión. La ansiedad también la evalúa el inventario, la tendencia a la hostilidad. Yo he visto en pacientes que están altamente depresivos o tienen tendencia a la depresión, una tendencia fuerte a la hostilidad. Entonces son pacientes que se muestran con diálogos internos de ellos mismos o hacia otros que se vuelven altamente negativos, ¿sí? Y eso es algo que hay que mirar. La tendencia al cinismo es una tendencia más característica de personas que tienen esos chistes sarcásticos que la gente hace, ¿no? Y que hace que el otro se sienta un poco maluco. O esa persona que uno dice, es que este me sabe decir las cosas tan malucas y me pone mal. Esas tendencias están evaluadas acá. Los comportamientos antisociales también, el comportamiento tipo A. Miren, esto es importante porque el comportamiento tipo A está asociado a problemas cardíacos y el comportamiento tipo A está asociado a muchos elementos de acelere, de estar haciendo las cosas muy elevados. Muchas veces podemos confundir este comportamiento tipo A con tendencias hacia lo que llamaríamos hipomanía. Y tienen que tener mucho cuidado porque este tipo de comportamientos no son tan asociados a estados emocionales tan fuertes, sino a personas que son muy aceleradas, que quieren trabajar, que desean hacer muchas cosas a la vez y se molestan por situaciones como hacer fila o etcétera. Entonces, miren cómo esto también puede ayudarnos mucho en nuestra formulación, la tendencia a la baja autoestima, el malestar social inclinado por creencias o ideas que yo tengo hacia otras personas y que por alguna razón, obviamente, repercuten en mi evaluación que yo hago de mi entorno y me hacen sentir un poco mal. Los problemas laborales, familiares, perdón, también los evalúa, la interferencia laboral, o sea, la capacidad que yo tengo de trabajar en equipo, y este criterio quiero llamarle la atención, porque este criterio es supremamente importante, se llaman indicadores negativos de tratamiento. Si un paciente por encima de 65 en el puntaje T nos da o por encima de 60, este paciente tiene una muy baja adherencia al tratamiento. Y eso tienen que discutirlo con su paciente y hacérselo ver, por favor, porque posiblemente ustedes dicen, bueno, voy a consistirle, yo sé que el paciente quiere hacerlo, además vino solo la evaluación, no se confíen en eso. Es muy importante que ustedes discutan con su paciente si él realmente está pensando que ustedes no son tan viables en su tratamiento, que ningún profesional les va a ayudar y ellos definitivamente terminan abortando el proceso o saliéndose del proceso. Entonces miren que el inventario es tan generoso que les da la posibilidad también a ustedes de entender, claro, miren, ya sabemos que este paciente tiene baja adherencia al tratamiento, quiero hablar con él y decirle que eso salió para que él haga conciencia de que posiblemente por eso sabotea los procesos. Aparte de que hay que explicarle a un paciente que, bueno, desde la perspectiva cognitivo-comportamental, es un paciente que posiblemente logre un cambio rápido en la tercera, tres o cuarta sesión. Entonces, todo eso es amarrado un poquitico a la adherencia al tratamiento. Entonces, miren cómo todos estos elementos que estamos viendo acá nos llevan a entender que el inventario es mucho más complejo. Mire, aquí les quiero hablar un poquitico de las escalas de validez y sus puntajes, ¿sí ves? El puntaje directo de un paciente que tiene, por ejemplo, 30 ítems que dejó de contestar, mira acá interrogantes, ¿cierto? Invalidan el perfil, o sea, ya ustedes no pueden hacer ahí nada si el paciente dejó de contestar 30 ítems, ¿sí? Puede pasar todas estas cosas, pero entonces, ¿de quién depende? ¿De quién es la dificultad? ¿Del paciente o definitivamente del evaluador? El problema es del evaluador, que no tuvo la capacidad de estar presente con la persona del inventario. Así que no dejen solo al paciente, porque si no él se va a confundir. Y a veces los pacientes que tienen baja escolaridad, pues se complican. Generalmente yo aquí he aplicado este inventario a personas acá en Colombia que tienen quinto de primaria, o sea, la básica primaria, y he podido hacerlo.
Las personas que tienen también más baja escolaridad, a mí me corresponde sentarme a leerles y explicarles los ítems, pero también lo he podido hacer. Y así yo puedo aplicárselo a algunas personas que tienen dificultades. Pero cuando el paciente tiene problemas de lectura o se le dificulta mucho, va a ser difícil evaluarlo bajo este instrumento, ¿sí? Porque es que la lectura no es solamente que él aprenda a leer, sino que el lenguaje lo tenga en su cabecita y que logre entender la idea. Entonces va a ser un poco difícil también que se lo aplique. Entonces, sugerencia es, miren el nivel de escolaridad, personas que tienen cuarto o quinto de primaria, sí, si son personas que de pronto tienen muy baja escolaridad, por favor lean de los ítems y désenlo a entender. Ahí se van a demorar un poquito más, pero se puede aplicar. Cuando una persona tiene de 19 a 20 ítems en interrogante, la validez es cuestionable y obviamente hay que ser muy cauteloso. Y cuando es menos de 10 es válido. Pero por favor, en lo posible, traten de que el paciente no deje ninguno sin contestar. Bueno, ¿qué es lo que les voy a decir? Mire, aquí hay aquí estamos hablando un poquitico de lo que significan las escalas básicas, ¿no? Las puntuaciones que vemos son las puntuaciones T de la prueba y las vemos en estas escalas que son todas las básicas que les enseñé al comienzo, ¿cierto? Esto nos dice qué tanto desajuste tiene a nivel de salud mental y personal del individuo. Los puntajes por encima de 65 indican que la persona informó de un gran número de problemas psicológicos. Voy a irme un poquitico acá, discúlpenme, me voy a salir un poquitico de la presentación para mostrarles una prueba calificada. Esta es una paciente, mire, este es el software, ¿sí? De aquí sale la información. Aquí tiene pues obviamente la información básica del cliente, por supuesto por confidencialidad no la tenemos ahí, ¿cierto? Miren acá, por favor, ¿sí ven? Esto es aquí donde el paciente deposita las pruebas, las respuestas, ¿sí ven? Aquí el paciente deposita las respuestas, ahí las encuentran. Esto no se lo puedo a ustedes, obviamente, por supuesto, compartir, pero si la presentación no tengo ningún problema. Aquí ustedes encuentran las escalas ya calificadas y aquí una serie de interpretaciones. Esas interpretaciones son muy vagas. Yo les sugiero que se lean un libro que está en la bibliografía, que está en español y que les puede servir muchísimo a ustedes para que miren qué pasa. Entonces, miren, respuestas. Tenemos aquí el informe, el cual vamos a detallar. Cuando yo les hablo de la diapositiva anterior, ¿cierto? Les estoy hablando de esto. A ver, yo les muestro acá. Cuando les estoy hablando de esto acá, no le hablo toda la diapositiva para poder ver la otra. Y cuando les estoy diciendo que las escalas que son básicas, que me determinan una enfermedad mental, están acá y están por encima de 65, se refiere a lo siguiente. Miren la L de mentira, ¿sí? Que está por 56. ¿Listo? Y dio un puntaje de 6. Y aquí ustedes encuentran la escala de incoherencia y está por 68. Podría decirse, bueno, como está por encima de 65, miren, ¿sí? Entonces, claro, es que hay mucha incoherencia. Puede ser que sí. Pero se ideó un índice que se llama el índice Gaud, ¿sí? El índice Gaud es un índice que nos dice que el paciente tiene una tendencia a que el puntaje realmente sea válido, ¿sí? Aquí es válido por los interrogantes, ¿listo? Si yo hago una resta de esta puntuación directa con esta puntuación acá que encuentran acá, me va a dar una calificación específica. Me va a decir que esa calificación específica, al restarla, me va a dar un resultado específico. ¿Listo? Esto me va a dar 9 en calificación restando restando estos dos. Perdón, discúlpeme, restando estos dos, discúlpeme, estoy aquí equivocando una cosa. El índice es F menos K, discúlpeme, F menos K. Ese es el índice Gaud. Entonces, yo coloco a F, le resto esto, y esto obviamente me da un puntaje específico que tiene que ver con que me da 3.
Al darme 3 es una prueba que yo puedo calificar según el índice. Ya se los explico más adelante, pero es para que ustedes vayan viendo ahí. Espero no confundirlos, vamos con calma, pero lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos criterios para calificar al paciente, pero sobre todo este de acá, estos que ven ustedes acá que llaman las puntuaciones típicas, nos va a permitir a nosotros entender si el paciente demuestra o nos está comentando que tiene diversidad de problemas. Vamos uno por uno. Entonces, miren pues, lo que pasa aquí en este caso, entonces ya les estoy hablando un poquitico del índice Gauge, que es un índice que nos permite comenzar a entender qué pasa con nuestro paciente y si realmente es válido, como dice acá, porque tiene 0 interrogantes, pero es válido porque la podemos calificar. Ya miramos un poquitico los índices. A eso quería yo llevarlos un poquitico para que entendieran lo de esa diapositiva y para que entendieran que muchos de esos criterios son elevados. Mire, si ustedes se dan cuenta, el de depresión está en el tope, digámoslo. Histeria de conversión está también acá, desviación psicopática también, masculinidad no, paranoia, que es lo que estamos viendo, sí está elevado, psicastenia, tendencia al desorden obsesivo compulsivo está elevado, esquizofrenia está elevado, hipomanía e introversión. Pero miren que estos ítems no son tan elevados y luego ya les explico qué está pasando. Miren, voy a entrar a explicarle índices y voy a estarle explicando un poquitico a qué corresponde cada uno de estos. Concentrémonos acá, ¿ok? Ojalá ustedes puedan escribir esto en algún momento, en algún lápiz. Ahí si tienen un lápiz, si tienen una hojita y un lápiz para que escriban esto. El índice Goldberg, ¿sí? Índice Goldberg. El índice Goldberg está de esta forma determinado, miren. Está determinado así, son una serie de sumas y restas que se hacen de las escalas, pero de las puntuaciones típicas. Esto es para determinar si un paciente tiene tendencia a la psicosis o a la neurosis y podrá yo tener más claridad si lo remito al psiquiatra o no, etc. Pero miren, estos índices de acá, este índice de acá corresponde a lo siguiente. Miren, la fórmula dice lo siguiente para que la vayan copiando. L, ¿sí? O sea, estamos hablando de que vamos a coger la escala de L, ¿sí? O sea, esta, L, que es 56, ¿sí? Vayan cambiando, digamos, puntuaciones. L, 56, ¿sí? Coloquen la 56 más PA, que es paranoia, y tomamos acá 65, entonces 56 más 65, más SC, que es esquizofrenia, o sea, 70. ¿Sí ven? Este índice, siempre son las puntuaciones típicas. Menos, ¿sí? HY, que HY, mírenlo acá, histeria de conversión, que da 66, ese es menos HY, menos PT, que es acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y hacen esta serie de restas y esta serie de sumas, van a encontrar que para este caso este paciente dio 45, ¿sí? O 46, no me acuerdo cuánto da. Pero bueno, lo que está diciendo allí es que los pacientes que tienen tendencia a tener dificultades con, digamos, con salud mental, son pacientes que tienen una sumatoria y resta de estas escalas típicas y su resultado da mayor a 45. ¿Sí? Para que lo miren ahí, para que lo vayan viendo y se den cuenta de dónde sale eso y por qué les digo que con esa prueba puedo yo determinar si la prueba es calificable, si está válido y si por alguna razón los pacientes comienzan a tener dificultades en su procesamiento de información o pueden llegar a tener una enfermedad mental de pronto discriminada a partir del inventario. Voy a volverme aquí a la presentación para que nos encontremos un poquitico al respecto con esto. Miren. Aquí me devuelvo otra vez, vuelvo y les explico un poquitico y miren lo que dice. Esa puntuación directa de todas estas escalas está por encima de 65 y es altamente significativa para problemas psicológicos. ¿Listo? Miren, ese es el índice del cual yo les estoy hablando. Ese índice lo ven mucho y se ve mucho cuando me mandan a un paciente que, por ejemplo, yo pienso que el paciente tiene tendencia a la simulación, ¿sí?
puede identificar individuos que fingen estar mal, ¿sí? Indicaron, entonces estos señores que encuentran acá en el 50 indicaron que cuando este índice es positivo y mayor de 9 se está simulando un desorden. El sujeto puede fingir estar mal o tiene una percepción excesiva de problemas psicológicos. Entonces, mira, puede sentirse que de alguna manera el paciente está mal, o puede tener una tendencia a que definitivamente el paciente está fingiendo, y eso ustedes tienen que corroborarlo con otros datos, ¿no? Datos de los familiares, datos de otras pruebas que ustedes le apliquen, etcétera, ¿no? Alex, vamos bien de tiempo, por favor, me dices cuánto tiempo tenemos, por favor. Alex, Hola Pedro. ¿cuánto tiempo tenemos Podemos todavía? todavía otros 15 minutos. Ok, entonces miren, recuerden, nuestra prueba tiene un índice GOAT, que nuevamente se lo repito y mire de dónde sale. ¿De dónde sale ese índice? De restar F menos K, pero de la puntuación directa. Esto es muy estadístico y por eso es interesante el inventario. Eso nos permite eso. Y para hallar el índice Goldberg, que es un índice que nos indica si hay tendencia a la enfermedad mental, tomamos esto y restamos según las escalas que yo les dije ahí, ¿sí? Las escalas que les estoy comentando. Sigamos acá entonces y volvamos acá. ¿Listo? Entonces tenemos esta tendencia del índice GOAT, pero obviamente también nos sirve para este tipo de casos. Entonces cuando le envían a usted un paciente y le dice, mire, yo necesito saber si este señor es un simulador o no, porque resulta que quiere su proceso pensional o de jubilarse para toda la vida y nos está de pronto simulando. Este es un criterio interesante para que lo tengan en consideración, y estudios sobre esto hay, ustedes lo encuentran en la internet. Algunas personas como este señor Carlson señala que una puntuación de 11 o mayor produce una identificación más precisa. Entonces tenemos una puntuación 11, ya es una persona que puede tener dificultades. Siempre que de alguna manera F sea mayor que K, se puede considerar la posibilidad de que se haya fingido estar mal. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor es la probabilidad de que sea así. Está bien esta parte, pero quiero que consideren siempre esta resta. F menos K nos va a dar la posibilidad de que el paciente esté fingiendo o no. Este índice que les estoy contando habla del índice Goldberg. Este índice nos permite discriminar pacientes neuróticos de psicóticos. ¿Cómo se calcula? Como ya les estoy diciendo, en la diapositiva ustedes lo van a tener las puntuaciones T de L más PA más SC menos TCY menos T, y el resultado es mayor de 45, sugiere un perfil psicótico. Algunos pacientes, como el caso de esta paciente que fluctúa y da entre 45 aproximadamente, puede dar un poquito más, que no me acuerdo bien si me dio más, yo discriminé y me di cuenta que la paciente tenía más tendencia hacia una paciente con personalidad de tipo esquizotípica, que recuerden que está acompañado de ideas extrañas y un poquitico bizarras, más hacia la tendencia y que más hacia la tendencia de tipo psicótica, como decir que tenía esquizofrenia. Y acá ustedes pueden encontrar en algún momento, ya visualizándolo mejor, la literatura que yo les quiero comentar. Miren, aquí van a ver ustedes, este libro los considero es maravilloso, viene con la prueba, ustedes lo pueden encontrar y es claves para la evaluación con el MPI-2. Es excelente, es un libro más o menos denso en el sentido de que tiene bastante hojas, y va a encontrar usted la forma de poder discriminar algunos criterios más avanzados sobre el MMPI-2. Yo les doy la información básica de cómo se discrimina eso. Ustedes ya investigan acá y aquí encuentran todo. Miren, muchachos, no tienen que ponerse a buscar muchas cosas complejas, no tienen que pagar tampoco un proceso en donde le enseñen a aplicar cuidadosamente este instrumento, sino por ahí pueden orientarse. Y algunos otros elementos que van a encontrar aquí de manual moderno, que ya son un poquitico más antiguos o más viejitos, y aquí algunas cosas que les pueden servir sobre referentes de personalidad. Pero aprovechando este espacio, voy a volverme un poquitico al perfil para no quedarnos quietos en algo, y es que miren todo lo que aparece en el sistematizado. Aparece de alguna manera más discriminado a este lado la confusión mental, ideas persecutorias donde los ítems fueron de alguna manera más finitos y más finos, más detallados. Encontramos ideas persecutorias de la paciente. Esta paciente tiene una tendencia a un cuadro de personalidad paranoide, más no una tendencia
de tipo paranoide como enfermedad. Y tú dirás, ¿y cómo te la pillas? Aparte de que tú dices que tiene más tendencias a lo neurótico que a lo psicótico, pues cuando yo intervengo a la paciente, le voy preguntando paulatinamente qué pasa y me he dado cuenta que la paciente tiene más tendencia a personalidad de tipo paranoide. Entonces tenemos una personalidad de tipo esquizoide, paranoide, y que obviamente nos lleva a pensar que la paciente está desarrollando un cuadro clínico psicótico y resulta que no. Estas son las escalas suplementarias que ya les estaba comentando, mírenlas acá. Aquí salió elevado ansiedad, salió elevado miedos, salió elevado obsesividad, salió elevado la depresión, la tristeza, algunos pensamientos estrafalarios que son asociados a comportamientos psicóticos, pero yo lo asocio a la personalidad de tipo esquizoidea. Y acá vas viendo y te encuentras con interferencia laboral y con una dificultad en el indicadores negativos de tratamiento. Aquí es donde les digo que por favor tengan mucho cuidado porque posiblemente ahí es donde viene la deserción de su paciente y hay que hacerlo evidente para que ellos no piensen que es que se aburrieron del proceso y que no sirve. Es posiblemente por las creencias que tienen respecto a los tratamientos por otros profesionales. Y esto indica esto, eso por favor no lo olviden, indicadores negativos de tratamiento. Y aquí el índice ya es hallado, la prueba te lo halla y dice que no hay simulación, porque su F-K no fue elevado. Aquí encuentran ustedes el perfil, mírenlo, aquí está discriminadillo, ya está discriminado. Y acá ustedes ya encuentran otras escalas que son las subescalas, que son escalas diferentes. Ansiedad, represión, fuerza del yo, que tiene que ver con la estructura de cada persona, la tendencia a guardarme los conflictos, evalúa también tendencia al alcoholismo, al reconocimiento de la adicción, al potencial adictivo, la dificultad marital que ellos presentan en algunos momentos con sus esposas o compañeras o exnovias, responsabilidad, eso es un factor protectivo para los pacientes, dificultades en el desajuste escolar porque a veces entraron en contradicción en su historia de vida con el colegio, la escuela, la universidad, el rol de género masculino que los identifica dentro de ese rango y con esos criterios tengan mucho cuidado, no es que identifique estilo de vida sexual, sino que está ahí discriminado sobre la identificación de sus creencias básicas sobre sus papeles y el estrés postraumático también lo refiere en algunos pacientes. Y aquí al final de la prueba van a encontrar en cuáles son las escalas de validez y bajo qué criterios están dados, ¿cierto? Estos acá, obviamente, hay alguna inconsistencia en las respuestas, puede haber pasado que el paciente se equivocó y en la siguiente parte del MPI-2 el paciente también volvió a equivocarse. Puede haber incoherencias, algunas dificultades en la comprensión de los ítems, por lo que le digo que los ítems se repiten porque son bastantes pruebas, pero eso no es discriminatorio de que tengamos un paciente con dificultades para calificar la prueba y que la prueba sea válida. Y finalmente, miren, aquí está el perfil del paciente, en donde vemos cómo fluctúa, pero aquí por encima de la media algunos ítems importantes, pero no es un criterio elevado. Y aquí encuentran un criterio elevado que generalmente sale en nuestros pacientes que habla del estrés postraumático. Aquí abajito algunas subescalas importantes que ya las vienen y estas también las trae el manual y aquí las encuentran también elevadas como esta que habla de discordia familiar específicamente y algunos elementos de ideas persecutorias que tiene el paciente, ¿sí? Y acá algunos elementos de alienación social porque discute con la sociedad o que definitivamente se le dificulta organizarse en sus ideas y tiene algunas dificultades para procesar su información y algunos otros elementos que van a encontrar ustedes acá, pero vean, no se sientan un poco perdidos en el hecho de que, bueno, pues nos explicó y entonces resulta que hay mucha información. No, los invito a que revisen este libro y ahí ustedes van a encontrar toda la información respecto a lo que significa, digamos, los criterios del inventario como tal. Leyéndose ese libro, ustedes pueden tener una posibilidad de hacer una evaluación más detallada y lo logran ver mejor. Alex, esto ya te cuento, 5 minuticos tal vez para las preguntas si las tienen, y pues muy disponible, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Pedro, por la exposición. Vamos a dejar entonces un espacio de 5 minutos para las preguntas que hayan en torno a este instrumento. Quien vaya a participar, abre el micrófono y puede preguntar. Aló.
Bueno, hay una pregunta. Encontramos la grabación de esta conferencia en el laboratorio. Sí, mañana se les enviará la grabación del encuentro para que puedan escuchar de nuevo la socialización de este instrumento. Preguntan Pedro que cómo se llama el libro que nos recomienda. Mira, ahí está. Yo no sé si todavía sigo compartiendo pantalla o no. Sí, todavía estás ¿Sí? compartiendo. Mira, este que está acá arriba, se dice Nichols Daniel S. 2002, claves para la evaluación con el MMPI 2. Es de TEA Ediciones S.A. Madrid. Pero yo no sé si lo consigan aparte o ese libro viene con la prueba. Como yo compré la prueba original, por supuesto viene con el libro, pero es posible que lo consigan solo, es posible. O es posible que ustedes lo puedan consultar con alguien que tenga el inventario. Pero cuando yo lo conseguí cuando compré el inventario completo. Hay otra pregunta, Pedro. Después de estos exámenes, ¿se recomiendan imágenes médicas para ver de dónde provienen los trastornos? Pues Pregunta Ana María. mira, Ana María, para estos casos, generalmente uno cuando ve que, por ejemplo, el índice de Goldberg es mayor a 45, que era el que yo les explicaba, ¿sí? Cuando pasa eso, yo lo que realmente sugiero es que lo envíen donde un médico psiquiatra con el ánimo de que discriminen si ese paciente está teniendo ese tipo de, digamos, de alteraciones, porque muchos de los pacientes que obviamente uno trata, a veces ese cuadro no es tan fácilmente discriminarlo, aunque el paciente lo comente en el inventario, entonces asegúrense de hacerlo. Para estos aspectos no sabría decirte en este momento qué cosas pueden verse, salvo que tú pidas una evaluación de pronto del psiquiatra o tú mires la historia clínica y encuentres información respecto a esto, ¿cierto? No correlacionan, a ver, aunque hay algunos correlatos con algunos de estos pacientes, pues podrías verlos con neuroimágenes y mirar si pacientes con esquizofrenia tienen algún correlato neuroanatómico o neurofisional. También podría ser, ¿cierto? Pero lo más rápido que tú puedes ser, lo más asequible y lo que, bueno, por lo menos en nuestros países es más complicado que en Sudamérica, es que consigas una valoración de un médico psiquiatra quien de alguna manera pueda llegar a corroborarlo. Pero también recuerda que tenemos la posibilidad de tener nuestro examen minimental, ¿cierto? Y el examen mental nos puede determinar que es minimental, perdón, el examen mental te puede determinar qué es lo que está pasando con el paciente y si le haces las preguntas respectivas puedes encontrar alguna respuesta, ¿no? Ahí como espero haberte dado respuesta a lo que tú me comentas. Es por ahí por donde se orienta toda esta evaluación. Bueno, Buenas una noches, última yo tengo una pregunta. pregunta. Si logro conseguir el MMPI 1, ¿todavía es válido aplicarlo? No te pongas a eso. Mira, hay alguien por ahí que quería hablar, Alex, también estaba en el micrófono. Pero mira, yo te sugiero que no te metas con ello. ¿Por qué? Primero, porque ya en este momento, adiós ese instrumento, porque le faltan muchas escalas. Y además de eso, es muy complejo, es a veces, digamos, dispendioso de calificar y no te da la información respectiva, ¿cierto? Yo te sugiero que no lo hagas porque te vas a perder de una posibilidad de tener ser más finito en el instrumento, ser más claro, más objetivo, porque recuerda que cuando no evalúas lo que tienes que evaluar, el instrumento no lo hace completamente, la prueba queda un poquitico volando, ¿no? Mi sugerencia es que no, ¿sí? Sin decirte que no puede llegar a ser válido porque te doy las escalas específicas, pero no tiene sentido. Alex, ¿había alguien ahí Sí, estaba hablando de pronto un si ya... estudiante iba a participar, lo puede hacer en ese momento activando el micrófono. Bueno, yo tengo la siguiente pregunta. En el caso concreto que estábamos analizando de la paciente, si hay una tendencia, se ve que hay una tendencia a la enfermedad mental con ese puntaje de 45. La pregunta concreta sería uno, cómo le da uno esa información al paciente? Bien, mira, yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. ¿Tu nombre es qué? Perdóname. Sandra, Sandra Bueno, Navarro. perdón, Ángela. Sandra Navarro.
Sandra, mira, uno cuando da la explicación de los pacientes, al paciente de las escalas, generalmente tiene que llevárselo a una facilidad de comprensión del paciente. ¿Yo qué hago? Mira, mi sugerencia es que tú se sientas con el paciente y le explicas de escala tras escala según lo que tú percibas. Te voy a poner un ejemplo. Si aquí nos da depresión, yo lo encasillo en mi forma de ver la depresión y yo le digo, oye, pareciera y da la impresión de que tú tienes una tendencia a visualizarte a ti misma mal en tus papeles, a visualizar que de alguna manera lo que te rodea es complicado porque lo ves amenazante y posiblemente estás viendo que entonces no tienes ningún tipo de, digamos, de planes. A veces mis pacientes contestan que las tres están afectadas y es ahí donde hablamos de la teoría cognitiva de depresión de Beck. Cuando tú comienzas a preguntarle que si hay momentos en que pierdes el control en alguna situación y te dificulta volver otra vez al nivel de base, cuando por ejemplo rompe la norma, pero sobre todo acá, cuando ves que el paciente tiene tendencia a la paranoia y tiene tendencia hacia la esquizofrenia, como lo ves acá, le puedes preguntar que si tiene ideas recurrentes y perseverantes de que posiblemente la están persiguiendo o ideas recurrentes y perseverantes que son ideas que en tu cabeza aparecen, pero a veces no tienen sentido y que vienen de dentro o de afuera. Y que si esas ideas que vienen de dentro y de afuera te están comenzando a afectar y te están poniendo a estar muy mal. Ahí cuando ya le estás diciendo al paciente y cuando tú estás discriminando ese cuadro es cuando posiblemente estás diciéndole al paciente que tiene dificultades en su procesamiento de información. El hecho de que un médico te ponga a ti un diagnóstico como una esquizofrenia o te haga un diagnóstico, eso no es determinante porque existe el otro diagnóstico. Entonces, ahí es cuando tú dices, venga, como el índice medio elevado y tiene tendencia hacia la psicosis, yo lo voy a mandar del médico para que me lo regule, pero yo le voy a transmitir la idea de que tienes dificultades de procesamiento de información y tenemos que comenzar a trabajar en ello. Ah, que el doctor me dijo que yo tenía esquizofrenia, oh, terrible. Le dije, mira, la esquizofrenia es vista desde varios ámbitos. Tienes que entender que si hay dificultades en tu regulación de pensamiento, como tú lo haces, vamos a comenzar a intervenir en ello. Y ahí tú sabes que hay un elemento muy importante, Sandra, que es la terapia cognitiva, bajo algunos estudios de Aaron Beck, que ayuda a pacientes con tendencia psicótica. Esto es con el ánimo de que el paciente entienda que no es solamente que te pongan un rótulo, si te ponen un nombre, si te ponen un diagnóstico específico, él no es determinante, porque para eso el diagnóstico confluye en otras cosas. Y a eso tú sabes muy bien que se les llamó transdiagnóstico. Y David Barlow, que es una persona que está trabajando en ello, te puede dar elementos más interesantes para poderle comunicar al paciente que aunque tengas algunas dificultades con tu procesamiento de información, puedes cambiar. ¿Ves? Y ahí está el trabajo. Por eso es tan importante socializar los resultados, Sandra. ¿Ves? ¿Sí ves? O sea, es muy importante tener esa capacidad de transmitirle al paciente estas cosas que están pasando. Claro que sí, me queda muy claro. Muchísimas gracias. Sandra, anímate, es un buen instrumento y en esa medida lo vas aplicando, claro que sí. Muy bien, esta última pregunta, ya para que vayamos cerrando, pregunta Kaylee, ¿el MMPI-2 solo viene sistematizado? Kaylee, la verdad, hasta donde yo tuve con el inventario esa posibilidad, sí, viene solamente sistematizado hasta ahora pues, por muchas cosas, ¿no? Porque el sistema te permite a ti correlacionar mejor los datos, porque en algún momento puedes encontrar que el inventario te da mayor información. Yo te digo que yo lo adquirí sistematizado, ¿verdad? Pero yo hasta donde sé, sí viene así. Pero por favor, yo quiero que tú entiendas que yo, yo hasta donde yo sé, sí, y eso se llaman usos, ¿sí? Es decir, los usos, ahora te explico. TEA y Debo esta prueba la tienen ya para ellos y ellos tienen la posibilidad de que el paciente llegue, califique en una hojita y tú llegas y lo pasas al software y lo colocas allí, ¿no? Y este software te procesa la información y de acuerdo a eso te da la información. Entonces, desafortunadamente para esta prueba, hasta donde yo lo conozco, ¿sí? O afortunadamente porque da mayor confiabilidad, tendrías que comprar los usos para que te dé la información básica. Entonces, te dejo con una duda, ¿sí?
La duda que yo tengo es si realmente viene como lápiz y papel y se puede hacer. Esa es la primera duda. La segunda que yo tengo es que yo sé que se compran los usos y que los usos son como meter la información allí y esa información la mete y te la tabula. Y eso es algo que yo podría decirte hasta ahora. Me cogiste un poquitico fuera de base en ese sentido porque no sé si de pronto ese también viene con lápiz y papel y lo puedas hacer así. Pero sería muy dispendioso de todas formas porque mira, si nada más yo me gastaba 3 horas de evaluación en ese paciente haciendo el informe y todo, imagínate toda esta cantidad de variables evaluadas desde de esa manera. Sería muy complejo y además de eso sería bien dispendioso. Entonces, si quieres aplicarlo con lápiz y papel, te tocaría buscar las escalas básicas, ¿no? Pero no creo que realmente esté como lápiz y papel y lo puedas calificar con plantillas. La verdad no creo. Pero mira, de todas formas en la internet hay mucha información, ¿no? Te podemos, debo agregar. Voy a averiguar y averiguo también y te paso el dato con Alex para que tú lo tengas también y puedas de pronto tener más acceso a la pregunta más información a la pregunta que tú me haces, ¿sí? Más información. Pero hasta donde yo sé, creo que no. Gracias, Pedro. Quiero agradecerle a todos los estudiantes que han participado en esta cátedra abierta del Laboratorio Virtual de Psicología, a la profesora Edita que también nos acompañó y al doctor Pedro por habernos socializado este cuestionario tan interesante y de tanta utilidad en el campo clínico. La grabación se estaré enviando por la herramienta Anuncios del Laboratorio de Psicología y en el foro Memoria va a estar colgada también la información. Muchas Sí, gracias por si la necesi- participación. Alex, si necesitan información, también hay información que he montado en mi página que es www.pedrogarzón.co y me encuentran en Instagram como pedro-garzón.vanegas. Ahí pueden encontrar también información interesante. Ah, Y bueno, pues muchas también, gracias, si Pedro. quieren agregar por Facebook, Pedro Agustín Garzón, @hotmail.com. Ahí también tengo algunos agregados colegas y muchas cosas interesantes sobre neurociencias y otras cosas más. Muchas gracias, Pedro. Estaremos entonces compartiendo esta información y gracias por la participación. Les deseo a todos una feliz noche y muchas gracias.